y bueno, pues estar a su disposición para lo que quieran. Gracias. Bueno, los dos próximos ponentes, que me gusta que vayan juntos porque creo que son dos personas que tienen muchas cosas en común. Son dos profesionales, dos grandes profesionales, dos obsesivos del trabajo bien hecho y dos personas que viven su trabajo con mucha responsabilidad. Los dos están metidos en el tema del amianto, con lo cual creo que es muy adecuado que suban los dos juntos y cada uno a su ponencia. En primer lugar está el señor Lluís Mallart, que es ingeniero, es técnico y es identificador del amianto. Se basa básicamente en determinar lo que antes hablábamos, de saber dónde podemos encontrar el amianto para evitar el perjuicio. Y en segundo lugar, el señor Joaquín Such, si quiere subir también, así que vamos de dos en dos, que es neumólogo, cardiólogo, especialista en medicina interna, pero básicamente un médico que cree en la medicina aún y que tiene mucha experiencia en el amianto. Pues ya dejo que ellos Bueno, buenos días. A ver si esto funciona. Si no, pues si no funciona, es igual. Porque ya todos mis anteriores colegas lo han dicho todo. Yo ya me quedan muy pocas cosas por decir. Me han machacado todo. Primero de todo, agradecer a la plataforma pues, que haya contado con nosotros, en concreto conmigo. ¿Funciona? A ver, ¿dónde hay que ir ahí? Aquí, ¿no? Sí. Aquí. Sí. Al colectivo Ronda también, por pensar en mí. Y, bueno, es bestial lo que traigo, pero no creo que dé oportunidad a desarrollarlo todo. Nosotros somos soy el director general de ACMTBK, pero somos tres solo, O sea, soy director general de una empresa de tres. El director general, el director de proyectos y el director financiero. Y los tres pues bajamos al tajo y los tres nos ponemos la corbata cuando toca, ¿vale? Pero en primera instancia lo que nos interesa de este tipo de jornadas es esto, ¿no? Es poder compartir transversalmente, ¿no? Situaciones que hemos vivido, que viviremos relacionadas con el amianto. Porque el amianto, de una manera o de otra, ya se ha dicho aquí, es un problema absolutamente transversal. Afecta a la propiedad, a la que tiene ese amianto, que quizá lo sabe o quizá no lo sabe, y como consecuencia de ser un cancerígeno, comporta pues que alguien habrá dado autorización para su colocación. Y por tanto hay unas consecuencias administrativas desde el punto de vista local, autonómico o estatal. Y también es, como os ha dicho el señor Santos, un tema transversal desde el punto de vista que afecta a la salud laboral, al medio ambiente y a la salud pública. Nosotros en nuestra empresa intentamos hacer muchas cosas porque, claro, hay que hacer muchas cosas para que salga algo, ¿no? Hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho para que salga algo. Y básicamente nos dedicamos a 4 aspectos muy relacionados con la consultoría en amianto, que es la identificación, que es de lo que quiero hablar, la supervisión técnica de desamiantados básicamente friables, en los que la propiedad, al no conocer muy bien cómo es el proceso pues quiere que alguien supervise
esta realización de desamiantado, que a veces son muy complejas, y quiere pues, que alguien supervise ese desamiantado, independientemente de los recursos propios preventivos que pueda tener ese desamiantador. También hacemos ese control final de calidad de superficies desamiantadas, que en Francia está muy desarrollado, aquí todavía no. Y también realizamos peritajes asociados a la exposición. Y luego, aparte de otras cosas, también hacemos formación fundamentalmente orientada a lo que es la identificación de amianto en edificios. Bien, pasaremos esto un poco rápido. Bien, como se ha dicho antes, ya han dicho mis colegas, las exposiciones pueden ser pues, activas, inadvertidas, de carácter profesional o pasivas de carácter doméstico o ambiental. Todo ello es posible. Todo ello es posible si no hacemos un correcto diagnóstico en primera instancia. Nosotros venimos de trabajar con el amianto, no, de gestionar bien el amianto y asesorar a empresas que lo hagan bien desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir, no, depende de lo que tengamos por mucho tiempo, pues desde el año 2000. Hemos avanzado mucho, pero como se ha dicho, hay tanto por retirar que o lo hacemos bien o no hemos mejorado. El gráfico, por eso he dicho que me han machacado muchas cosas, porque el gráfico ya ha salido, obviamente, pero ha salido por los autores del gráfico, realizado por la Asunta Calleja y Santos Hernández en su momento, es muy explícito. Nos está hablando de una cantidad de toneladas de materia prima importada tremenda. De una u otra manera, no quiere decir que en esta punta sea la punta máxima de exposición. Como se ha dicho, la exposición viene luego. Como bien ha dicho el señor juez, nosotros ahora lo que hemos hecho con esta información, no se ve muy bien, pero con el gráfico, la fuente de Santos y Calleja, lo que hemos hecho es buscar toda esa legislación que aplica de una manera directa al amianto desde el punto de vista evolutivo. Y tal como ha dicho el señor juez, pues evidentemente tenemos legislación o parte de ella que ya nos habla de amianto desde hace mucho tiempo. Esto nos va muy bien para contextualizar aquellos peritajes que nos solicitan. Cuando nos dedicábamos como servicio de prevención a supervisar también o a implantar medidas de prevención en nuestros clientes, es obvio, de cara a la retirada, pensábamos que este era el punto álgido de la prevención. Bueno, lo es muy importante, porque estamos haciendo una actividad de alto riesgo y, por tanto, esos trabajadores tienen que estar extremadamente bien formados, bien capacitados y, sobre todo, el empresario o la empresaria muy sensibilizado en ello. Pero vimos que realmente el tema está aquí, pero hay que ir una página anterior. El tema está en localizarlo bien, porque podemos estar retirando unas placas de fibrocemento de un hospital y podemos tener un falso techo con amianto proyectado por toda la superficie. Por tanto, empezamos a observar que merecía la pena irnos un poquito adelante en los procesos y analizar el tema de la exposición, de la identificación. La identificación de amianto es obligatoria. Es obligatoria. Antes de cualquier desamiantado, tiene que haber un diagnóstico, más pequeñito o más extenso. Pero el alcance de ese desamiantado
ya forma parte de esta identificación. ¿Por qué no acabamos de hacer bien las identificaciones o, bajo nuestro modesto punto de vista, no se hacen del todo bien? Bueno, pues porque a veces no se cree en ello. O omitimos conscientemente pues, la existencia de estos materiales. O desconocemos la existencia de los mismos, o porque decimos que no existe una normativa. Existe una normativa. Y en esta nos dice que antes de cualquier derribo, antes de cualquier rehabilitación en la que tengamos que actuar, tiene que haber, por las partes, un estudio de identificación. La guía técnica nos ayuda y nos desarrolla un poco más este aspecto. Como se ha dicho, el amianto convive con nosotros de una forma tremenda. Pero la más visible, la más familiar, bueno, pues es la típica, ¿no? El fibrocemento, que se puede llegar a confundir, según cómo lo pintemos, según cómo lo tratemos, se puede confundir. Pero también ha entrado en nuestras casas de otras maneras, ¿no? Me comunicaban el otro día de que vuelven a haber electrodomésticos en las tiendas con amianto. Por tanto, hemos de empezar a tener en cuenta esto. Se puede ir als Sant Cans de Barcelona, y demanar y pedir cordón de amianto. Y te dan 3 metros, 10 metros a 10 euros. El amianto, bueno, no voy a continuar lo que han dicho mis colegas. Lo hemos tenido y lo tenemos. Lo que hace falta es identificarlo bien. Lo tenemos, como se ha dicho, en institutos de la forma más agresiva posible, es decir, friable. Lo tenemos en escuelas, lo tenemos en hospitales, lo tenemos en los parkings, lo tenemos en los trenes, lo tenemos en barcos, lo tenemos instalado en muchos sitios. Bien, como se ha dicho antes, pues existe esta exposición activa, inadvertida, de carácter profesional, que es la que a mí me duele más hoy, porque habiendo legislación específica, tenemos empresarios o empresarias o no forman bien, o esos operarios tendrían que estar en la calle, porque la responsabilidad empresarial es muy importante y a la más mínima de no cumplimiento de una actuación como es esta, de retirada de amianto correcta, al haber actuaciones incorrectas, si está formado este trabajador, no se puede permitir. Como tampoco se puede permitir una situación inadvertida en trabajos, pues bueno, de mantenimiento. Pues aquí a la derecha no sé si se ve bien, hay el mantenimiento. El señor de mantenimiento, pues está mantenimiento los sábados en calorifugados y no lo sabe. Y resulta que encima no es de la empresa, es un subcontratado. Por tanto, el tema de la coordinación de actividad empresarial tampoco está funcionando. O el de esta caldera, en uso hoy, en un establecimiento de pública concurrencia. El mantenimiento de esta caldera es externo. La coordinación de actividad empresarial tampoco está funcionando, porque nadie ha verificado esta máquina. Cuando tuvimos que entrar en este edificio, el cual iba a ser demolido, nos pidieron un diagnóstico de amianto en este edificio, una empresa francesa.
El 80% de las placas contenían amianto. En esta nave, ¿cuánta gente trabajó? ¿Durante cuánto tiempo estuvo expuesta a manipulación de estos paneles? Ese chatarrero que se iba a llevar esa chatarra se lleva el amianto friable. Abajo a vuestra izquierda, un pabellón deportivo, pues hemos hecho una gran instalación con el calderín recubierto de amianto. El recubrimiento de este hotel de muchas estrellas es friable. Cuando quiero ir a comprarme un coche de segunda mano y entro en una nave industrial a ver los coches, me encuentro con amianto friable. Friable, le digo con conocimiento de causa porque cojo las muestras, solicito permiso. ¿De acuerdo? Siempre hemos de suponer que lo es, nunca podemos decir que lo es, o lo es, o no lo es, hasta que no tengamos la evidencia de la muestra sólida de este análisis no podemos decir que lo es, pero en primera instancia puede ser una sorpresa el que no lo sea, pero en este caso lo es. ¿Quién está expuesto? El vendedor del coche y yo. Lo podemos tener en casa sin darnos cuenta, en losetas, pero lo podemos tener en casa porque en la comunidad de vecinos hemos decidido coger el presupuesto más barato para la retirada de los bajantes. Y nos lo hace un chapucero. Y hoy en día, por desgracia, si tenemos 400 y pico empresas solo en la provincia de Barcelona dadas de alta en el registro de empresas con riesgo de amianto, solo en la provincia de Barcelona, 400 y pico, si no me equivoco, más o menos. Solo en Francia hay 100, en toda Francia. En toda Francia, 100. Y solo en la provincia de Barcelona tenemos, no diré que son 400 y pico chapuceros, no, pero hay un porcentaje tremendo de gente que no sabe, no quiere saber lo que está haciendo y lo que está perjudicando a otros. Este es el gran problema de hoy. Lo que decían mis compañeros con anterioridad, el amianto lo tenemos todavía aquí y lo vamos a tener, por desgracia, mucho tiempo más. La foto de la derecha es tremenda. Ya está. Tenemos una empresa que está haciéndolo bien. Sus trabajadores están relativamente bien. Lo están haciendo relativamente bien, a excepción de otra cosa trascendental que el propio Real Decreto obliga a esa empresa desamiantadora a sus recursos preventivos. Es a velar por terceros. Lo que no puede ser es que en este patio interior estemos probablemente exponiendo a la gente de la despensa esta, cuando hay medios suficientes para aislar la relación entre los trabajadores y la vivienda. Bien, ¿qué decir pues de demoliciones a lo bestia que provocan exposiciones pasivas? Y al que no podemos consentir de ninguna manera son actuaciones así, en las que estoy convencido de que este operario es consciente, sabe que no puede hacer las cosas así, seguro. Y no puede ser. Por tanto, de una u otra manera,
es fundamental no solo la diagnosis como primera instancia, sino todo el proceso del desamiantado tiene que seguir un control inmaculado por parte de las distintas empresas, personas y, sobre todo, por la propiedad. Para mí la propiedad es fundamental porque es la que, en definitiva, es la responsable de todo. Para que de aquí a 20 años no tengamos que hacer ninguna otra de estas reuniones, ¿no? Porque se trata de afectados, no queremos afectados, ¿eh? El primer paso fundamental, primero de todos, es diagnosticar este material. Si sabemos diagnosticarlo y metemos las primeras paliativas sobre él, luego ya lo sacaremos de una u otra manera, pero lo importante es saber dónde está y qué hacemos con él. Y luego la propiedad, junto con sus recursos preventivos, etcétera, etcétera, ya hará lo que tenga que hacer. Pero primero, identificar, saber que lo es y qué hacer con él. Gracias. Bon dia a tothom. Hablaremos en castellano, pero os recibo en catalán, que es la tierra donde estamos. Tengo que decir gracias como todos, pero yo a Jaume le voy a decir gracias en portugués. Obrigado, que es lo que hizo conmigo cuando me dijo tienes que hablarnos media hora de amianto. No me lo pidió, por favor, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una primera introducción, como veis. Es una cosa que pone aquí arriba, si fijáis, no tengo un... Pero arriba pone productos de amianto cemento. No pone fibrocemento. Fibrocemento es un invento de Uralita para eliminar la palabra amianto de los productos relacionados con ella. Yo os recomiendo que a partir de ahora volváis, no digáis nunca fibrocemento, sino que digáis amianto cemento, que es lo que es, y como ellos mismos lo llamaron hasta que les empezó a parecer que no quedaba bonito. Entramos aquí en la fábrica, es un esquema de ellos, de cómo se entra, veis el cemento por un lado, el amianto por el otro, cómo lo mezclan y lo meten en la producción. Vamos a ver qué es lo que pasa con el amianto en el siglo XXI. Esto que veis aquí son unas placas pleurales, vistas desde dentro, claro. Esto es la pleura parietal y estas placas pleurales son una marca de la exposición al amianto. En principio no les atribuimos ningún daño, pero sí que son una prueba anatomoradiológica o anatomopatológica de que esta persona ha estado expuesta al amianto. Aquí tenemos cómo las vemos los médicos. Veis unas flechitas en un lado que señalan una cosita blanca que es igual que los huesos, son dos escáneres, dos tags, aquí arriba y abajo. Las flechitas señalan las calcificaciones, o sea, unas placas pleurales avanzadas. En este lado de la izquierda, este lado de la derecha vuestra, no, de la izquierda vuestra, ¿verdad? Veis que son bilaterales. Esto es francamente característico. Cuando vemos en una persona que tiene esto, sabemos positivamente que ha estado expuesta al amianto, lo que es muy posible que él no lo sepa. El último que vi yo así era un abogado que no había salido nunca de su despacho en 40 años y le encontré en una radiografía esto y le dije, ¿usted está expuesto al amianto? Me dijo, no, en la vida he visto lo que es el amianto. Y al cabo de 2 años vino a verme a mi consulta y me dijo que habían desmontado su despacho y tenían allí un radiador de 4 metros con un cubrerradiador como el que se os ha enseñado aquí, que tenía una placa de amianto enorme. O sea que mucha gente no sabe que ha estado expuesta y lo ha estado. Vamos a ver, es muy importante que esto llegue a la gente, llegue al público. Los políticos, que en definitiva acaban empujando las cosas, tardan mucho y desde luego no se mueven si nadie les obliga. Les obliga a la opinión pública. Esto que pone arriba, Allies for Fight, es un conocido spot, un conocido programa que se pasó en Inglaterra y hace muchísimos años y sirvió para concienciar a la opinión pública inglesa. Aquí se pasó en España y pasó absolutamente sin pena ni gloria. Es necesario hacer esto. Aquí tenemos, ya en Allies for Fight se decía que Steve McQueen, una persona muy conocida, había muerto de mesotelioma maligno porque estuvo en un portaaviones de la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial y allí se expuso, como todos los marineros,
a grandes cantidades de amianto. Su mujer, Barbara McQueen, que va aquí detrás de la moto con él, ha editado este año este libro que se llama The Last Mile, o sea, la última milla que recorrió Steve McQueen. Esto es muy importante que se haga y que todo el mundo haga propaganda para que la gente se sienta involucrada por el tema del amianto. La plataforma estatal, para aquí os voy a decir lo que hay, son los que nos han invitado y aquí se dice informar a las personas afectadas por la exposición al amianto. Bueno, si hablamos de trabajadores, hay 175 millones de trabajadores afectados en el mundo. Trabajadores, gente que ha trabajado con amianto en el siglo XX, los supervivientes, claro. Pero absolutamente toda la sociedad está afectada. Es un grave problema de salud pública y ambiental, como los ponentes primeros han dejado claro. El siglo XX ha sido el siglo de la lucha por la prohibición, porque la asbestosis se identificó en 1907, el cáncer y el amianto ya desde a partir de 1950, no es que se sospechara, sino que estaba fehacientemente demostrado, muchos tipos de cáncer, y el mesotelioma, que fue el sumum de la demostración, lo que llegó más al público, ya a partir del 1960. Sin embargo, hay una conferencia esencial, un momento esencial en la política del amianto, que es la conferencia de Nueva York, de la Academia de Ciencias Médicas de Nueva York, del año 64, por un profesor, Selikov, que elaboró un memorándum para la industria y se la mandó a la industria canadiense diciéndoles que estaban envenenando todo el planeta. La respuesta fue una campaña de desprestigio en la prensa y una serie de cosas más que prefiero no contar. De todas formas, la importancia de esto fue que dio lugar a la expansión de los trabajos de investigación médica, hasta el punto de que ahora recientemente me tomé la molestia de poner la palabra asbestos en la base de datos de la Biblioteca Americana de la Salud, de Médica Americana, y me salieron 11.422 resultados que hablan de amianto. Como podéis comprender, no hay nadie capaz de leerse esto y, por tanto, hay que ser muy selectivo. Selikov, en el prólogo de un libro importantísimo que todo el mundo de aquí debe haber leído, que es El amianto en España, de Cárcova, describía las tres fases del amianto. Desde 1887, que fue la primera fábrica en Londres textil de amianto, del Cape, del sudafricana. La primera fase era la exposición por la extracción, las minas, etcétera, y la manufactura, los que lo trabajaban directamente, como pasaba con la uralita, por ejemplo. La segunda fase la puso él desde 40 al 80. Esto es en Estados Unidos, pero aquí la fase la hemos tenido hasta el 2002. Prácticamente. O sea que vamos retrasados como unos veintitantos años respecto a lo que Selikov está diciendo. Y luego esta segunda fase para nosotros empieza con la prohibición en Europa, que es en 1999, pero que en España, como siempre, damos la nota y no fue hasta el 2003. Y luego la tercera fase de Selikov es la de lo que queda, el siglo XXI. Para nosotros queda el amianto instalado, que aquí se ha hablado algo de esto y, por tanto, vamos a seguir. Pero lo importante es que el amianto instalado no contamina como el del trabajador, sino que contamina a dosis pequeñitas. Y ahí está el problema en muchos sentidos. La prohibición en 1999 fue la directiva esta pero ya se vio el poder de la industria química. La industria química del cloro ya consiguió que les permitieran hacer filtros con amianto, aunque lo prohibían todo, menos los filtros del amianto de la industria química. Y, por supuesto, amnistía total para los productos ya instalados en servicio. ¿Quién protestó? Grecia, Portugal y España protestaron y consiguieron una moratoria hasta el 2005. Cuando la UE mandó al gobierno español un memorándum diciendo que ya estaba bien, que no hacía falta esperar hasta el 2005, que el 2001 tenía que acabar, esta frase es fundamental. Fue lo que contestó el gobierno de Aznar a la Unión Europea. Dijo textualmente, no aceptaban los datos científicos que demostraban la peligrosidad del amianto. Además, cínicamente se añadió que era un problema económico por el tema del amianto y no un problema sociosanitario. Por supuesto que alguien de los partidos populares europeos les debió decir que estaban haciendo el ridículo y al año siguiente aceptaron sin chistar
el asunto y, por tanto, se hizo efectivo el 2003. Esto ya no tenía mucha importancia porque Uralita Norte cerró en el 1998, pero Casale Monferrato en Italia ya había cerrado en el 86. O sea que es que vamos siempre muy retrasados respecto a casi todo. En cuanto al amianto del siglo XXI, la prohibición no es el final del problema, es el principio de la fase 3 para nosotros, del amianto en bajas dosis extendido por todas partes. ¿Dónde está? Pues aquí. Aquí tenemos la demolición no controlada del World Trade Center, y vemos esta nube que aparece por ahí, como la gente corre, y una de las torres, la torre B del World Trade Center, estaba construida prácticamente completamente con amianto. De modo que esta nube contiene unas cantidades de amianto que no os podáis imaginar. Se ha hecho un seguimiento de 400.000 personas, se está haciendo desde esto, y las muertes son continuas y progresivas por asma, por fibrosis pulmonar, por todos los tóxicos, neumotóxicos que había ahí. Luego vendrán los mesoteliomas dentro de unos cuantos años por la gente que respiró esto. ¿Cómo salían estos? Pues este polvo, fijaos cómo salía la gente después de exponerse al polvo. Esto para los trabajadores, si es que queda alguno que sea un superviviente de los viejos tiempos de la Uralita o de cualquiera de estos, es así como salían los trabajadores del trabajo todos los puñeteros días de su trabajo, rebozados, cubiertos de polvo de amianto que llevaban a sus casas, y tener en cuenta que sus mujeres lavaban allí los monos llenos de fibras, de millones de fibras de amianto, y tenían a los niños recién nacidos junto al sitio donde lavaban, y el amianto pasa a la placenta, o sea que los niños pueden de Sardañola llevan y pueden llevar amianto desde que antes de nacer incluso pasaba la placenta al feto. Claro, si el tiempo de latencia de un mesotelioma es de 40 años, por supuesto que a los 40 años ya pueden tener un mesotelioma debido al amianto que tragaron mientras estaban en el vientre de su madre. Bueno, como veis, siempre pasa lo mismo. Os fijáis abajo, los bomberos, que son los que más han muerto miles de los que estuvieron allí, no llevan protección. Llevan una mascarita de papel asquerosísima. En cambio, los del FBI llevaban unas máscaras con 2 filtros fenomenales. Aquí tenemos lo que es el amianto instalado en el siglo XX. 300 millones de toneladas repartidos por todo el mundo. Esto es amianto potencialmente friable. No es friable, pero es potencialmente fiable, como muy bien nos ha explicado aquí Santos. Y luego volvemos a lo del fibrocemento y lo del amianto cemento. Ahora es amianto crisotilo, tenéis que decir siempre amianto crisotilo. No admitáis la palabra crisotilo sola, que es lo que están haciendo los canadienses. Ahora ya nunca nombran el amianto, solo hablan de crisotilo como si fuera otra cosa, que es lo que ellos quieren. Y realmente se ha prohibido muy tarde. La población mundial, somos unos 7.000 millones, tocamos a 43 kilos por habitante repartidos en el siglo XX. Pero el 2007, esto no ha acabado. Esta es la producción de los países que todavía producen amianto. En el 2007, 2,2 millones de toneladas métricas se han repartido y se siguen repartiendo por el mundo. Fundamentalmente Rusia, pero China, Kazajstán, Brasil, Canadá, todavía que se está civilizando un poco, y Zimbabue. Tener en cuenta que Canadá en el siglo XX es el responsable de la repartición del 90% del crisotilo, del amianto, generalmente crisotilo, que hay en el mundo. Esto es una mina. ¿Dónde está el amianto? Pues en los edificios que hemos dicho y que nos han explicado aquí, pero también en los afloramientos naturales. En el Pirineo hay un montón de montañitas donde se puede coger el amianto con las manos, pero están lejos y no afectan a las personas. Pero esto sí, esto es una mina en una población que se llama asbestos en Canadá. El nombre es asbestos. Y estas minas son impresionantes. Yo lo veo como si fuera Munchausen o algo así. Cada uno tiene el cristal con el que mira las cosas. Y realmente todo el entorno de esta mina, como se ha dicho aquí, pues a 2 kilómetros o más a la redonda, está incluido entre los expuestos al amianto. El amianto instalado en España se había calculado en 2,4 millones de toneladas, tocamos a 50 kilos por español, pero casi todo, el 77%, es amianto cemento del que estábamos diciendo, no fibrocemento, sino amianto cemento. Bueno, las tuberías de casi todas las grandes ciudades las instaló Uralita y son muchísimas, hay kilómetros y kilómetros. Uralita decía que podía dar la vuelta a la Tierra con las tuberías unas 8 veces con las tuberías que había fabricado.
Esto es el sitio. Si os fijáis aquí, este señor que nos ha hablado de la desamiantación, pues estos chicos que parecen astronautas, es así como hay que desamiantar. Este amianto del lado, esta uralita, está estropeándose, está pudriéndose y se va a convertir en fiable en muy poco. Y fijaos que esta no parece muy fiable, pero babea amianto, babea fibras de amianto. Esto es el amianto fiable y esto, lo que tenemos al lado, pues es una tubería en la que el cemento se ha deteriorado y va liberando, por supuesto. Esto existe en toda España y en todo el mundo, en muchos sitios, pero luego está el amianto oculto, aquello que os he dicho del que estaba encima del radiador. Cuando yo llegué a mi consulta aquí en Barcelona, por primera vez me encontré 2 cubrerradiadores llenos de amianto en mi propia consulta, que tuve que eliminar. Y aquí tenemos, este anuncio es perfecto, la chica que con el secador de pelo se apunta y se mete una bala en la cabeza que le explotará dentro de 40 años. Pero fijaos lo horroroso que resulta a los ojos ver la señora esta en el secador de la peluquería de señoras, que llevaba 2 planchas de amianto para que no se quemara, y las señoras se pasaban allí horas y horas y horas con una cosita de amianto una y otra vez durante años y años y años y años. Y luego dicen, no, es que en las mujeres no se han expuesto al amianto, tienen mesotelioma, no sabemos por qué. Yo creo que yo sí sé por qué, y esto es una clara demostración, el amianto oculto. No sabemos por qué, porque no hemos sabido buscarlo, pero seguro que estaba allí. Bien, esto es Getafe, en Madrid, en el año 60. Algunos puede que lo reconozcan. Esto es Alicante, esto es Sevilla, no es Alicante. Fijaos que está un poco alejado del mundo exterior, pero todas estas tierras están contaminadas con amianto. Y esto es donde está también el amianto actualmente, en los pulmones de la gente que ha trabajado con amianto. Aquí tenemos lo que se conoce como fibrosis pleural, o sea, una paquipleuritis enorme, toda esta cosa amarilla que tenéis alrededor, que parece que sea algo que aplasta, y realmente aplasta el pulmón, pero además este pulmón es un pulmón asbestósico, se ve horroroso, pues es horroroso. Es una fibrosis pulmonar con un montón de agujeros que señalan estas flechitas, y la otra parte es lo que tenemos aquí, que es un carcinoma de pulmón en un trabajador del amianto. Todo esto es amianto instalado, pero este amianto instalado en los pulmones de la gente, este no lo podemos retirar. Este está ahí para siempre, porque el amianto es biopersistente, es indestructible, tanto en la naturaleza como en los pulmones de nuestros pacientes. Para el siglo XXI, si os habéis fijado, fijaos, aquí arriba hay unas flechitas en un lado que señalan una cosita blanca. Esto es muy poquita cosa dentro de un escáner, pero aquí en el lado ya se ven más gruesos y se ve más fibrosis. Y en el otro lado se ve como si hubieran dado una perdigonada al pulmón. Estos son fases iniciales de la asbestosis, que es lo que veremos en el siglo XXI. No veremos asbestosis demolitivas como las que os he enseñado antes. Y aquí tenemos una biopsia en la que vemos pequeñas cosas, no se ve tan feo como aquella fotografía anterior, pero tiene agujeritos, tiene fibrosis, tiene cosas. Y aquí os presento un cuerpo ferruginoso, un cuerpo asbéstico en una biopsia que es un determinante de esto. La carcinogénesis del amianto es bestial. Se acaba de publicar en el 2012 un informe de la IARC, que es el Instituto para la Investigación del Cáncer, que determina qué es lo que es un carcinógeno y qué es lo que no. Y el amianto es un carcinógeno universal por todas partes donde llega. Ahí puede producir cáncer y produce el cáncer que se produce en el órgano donde llega. ¿Y dónde llega? A todas partes. Existe la biopersistencia y la traslación. Cuando se respira amianto, puede aparecer a través de los linfáticos, a través de la sangre, aparece en la orina, aparece en la médula ósea, en el cerebro, y he dicho que hasta a través de la placenta en los fetos. Llega a todas partes absolutamente. Aquí interviene el tema del daño continuado. O sea, cuando se ha hablado de prescripciones y cosas de estas, la persona que ha recibido amianto no le prescribe jamás. Se va a la muerte, se va a la tumba con su amianto dentro, igual que con el virus de la hepatitis C, que ahí sí que se aceptó el tema del daño continuado, gracias al colectivo Ronda, por cierto. Y realmente casi a la gente expuesta al amianto la tendríamos que enterrar en los sitios estos especiales para amianto. No vaya a ser que repartan por ahí las fibras que llevan en el cuerpo. En cuanto a la asociación amianto-tabaco, que ha sido el gran enemigo de la justicia
del amianto, porque todo lo que les pasaba a los trabajadores del amianto se atribuían y se siguen atribuyendo al tabaco, tenéis que ver lo que es la cocarcinogénesis, o sea, la potenciación de la carcinogénesis. 7 significa las veces más que un expuesto al amianto puede tener cáncer de pulmón respecto a la gente que no se ha expuesto al amianto. 11 es las veces más que tiene un fumador respecto a los que no fuman, pero 100 se multiplica por muchísimo, son los que han fumado y se exponen al amianto. O sea que realmente para los que estén expuestos al amianto es imperativo no fumar para aspirar a ese 7% o 7 veces en vez de al 100, que todo eso ya es prácticamente una condena, es un tiro en la nuca. Bien, aparte de esto, la especificidad del mesotelioma maligno ha sido muy importante. El mesotelioma maligno es prácticamente atribuible solo a esto y quizá a otras fibras. Esto ya está en estudio y la industria canadiense está estudiando mucho para poder echarle la culpa a otras fibras y no solo al amianto. Pero hoy por hoy tiene la culpa el amianto y la IARC ha dicho claro que todas, absolutamente todas, las formas de asbestos, que hay varios tipos de asbestos, incluyendo el quisotilo, producen mesotelioma, cáncer de pulmón, laringe y ovario. Y además lo ha relacionado con faringe, estómago, colorectal, lo que queráis. Y además ha incluido el talco con fibras asbestiformes, que es una cosa bastante conocida en la actualidad. Ahora tenemos una epidemia de mesotelioma. Aquí tenemos un trabajo de Price en el cual analiza y relaciona la cantidad de mesoteliomas en Estados Unidos con la exposición, la cantidad de asbesto que tenían en Estados Unidos. Tenéis eso que pone tons minute, esto es el consumo de amianto. Si os fijáis, en el año 76, una cosa así, está el pico de consumo del amianto. Y a partir de ahí cayó en picado. ¿Por qué? Porque empezaron a pagar indemnizaciones en la industria americana. Y lo que hicieron fue cerrarlo todo y llevárselo a México. Y los mexicanos son muchísimo más baratos que los americanos. Los americanos son muy caros. Pero si os fijáis también, hay una diferencia enorme entre el mesotelioma en las mujeres, female, que pone aquí, y en los varones, male, porque eran los trabajadores. Y cómo hacia alrededor del año 2060 calculamos que se equipararán, o sea que aquella exposición que paró en el año 75-80, le pones 50 o 60 o 70 años para que desaparezca el efecto carcinógeno del amianto y entonces las cosas volverán a ser normales, pues que no sabremos por qué tiene mesotelioma una persona, pero en los otros casos sabremos que sí. Las previsiones en España están clarísimas, el 38% es ambiental, la tesis de Agudo que se ha nombrado aquí lo ha demostrado y es una tesis muy importante que se puede bajar de la red de Internet y os recomiendo leer. Y luego como la tragedia es incluso mucho mayor que en España, en Holanda, en Italia y en esto, donde van a tener en Inglaterra, por ejemplo, esperan 3.300 mesoteliomas al año para el año 2020, en las predicciones. Esto es un mesotelioma. No he resistido la tentación de enseñároslos, aunque no se trata de asustar a nadie, pero esto es la repera, es una cosa malísima. Fijaos cómo constituye una auténtica cáscara que aprieta el pulmón y ahoga a las personas. No quiero que lo veáis más, pero sí lo vamos a ver desde dentro, porque es a lo que aspiramos en el siglo XXI y es el mensaje un poco optimista que yo quisiera mandar desde la parte médica. En este lado veis una manchita roja de color marrón, pequeñita, que se diferencia del rosa. Eso es un mesotelioma inicial, que es como lo queremos ver, pero esto actualmente para nosotros es imposible. En cambio, lo otro es un mesotelioma desarrollado, que es cuando lo vemos, y entonces no tenemos prácticamente nada que hacer. Se está estudiando mucho, buscamos marcadores que podamos obtener para hacer un análisis de sangre y pedimos mesotelina. Y entonces, si sale una mesotelina elevada y este señor había trabajado en uralita, hay que buscarle el mesotelioma antes de que se haga de una manera o de otra. Llegaremos a esto. Quisiera transmitir optimismo, pero de momento lo que se está haciendo es investigar muchísimo con resultados regulares. La mortalidad por mesotelioma en 1993 ya se estudió y se publicó y afecta directamente al Prat. El riesgo se multiplica por más de 300 en el Prat de Llobregat y Sardañola, por supuesto. La relación de mortalidad estándar es de 355 veces más mesotelioma en el Prat que en un sitio que no ha tenido industrias del amianto. No estamos hablando de trabajadores, sino de la población. Y en Uralita Rocalla, pues 319. Esto, insisto, también se puede encontrar en la tesis de Agudo, que es muy importante.
¿Qué hacer? Pues se ha dicho aquí algo, inventario, desamiantación selectiva y realmente proteger al tercer mundo. Hay que ser selectivos, hay que ser solidarios y hay que preocuparse del tercer mundo. El siglo XXI es baja exposición y las patologías que vamos a tener son las antiguas, derrames, placas, fibrosis pleural sobre todo. Y una cosa muy importante, cambiar el concepto de asbestosis por el de EPRA, enfermedad pulmonar relacionada con el amianto, que es menos gente y más leve la enfermedad. Y el tema de la hiperinflación versus restricción. Todo esto está muy estudiado y ha sido muy utilizado en contra de los trabajadores, porque si no tenían restricción, no tenían amianto. Pero estos trabajadores tienen obstrucción, la mayoría de ellos son obstructivos y estos conceptos en azul, bronquiolitis y época industrial, responden a que prácticamente el 65% de los trabajadores tienen obstrucciones. En cuanto a los efectos no pulmonares, esto es bastante nuevo. Si os fijáis, la doctora Bunderson-Sleman en el 2011 publica esto, los efectos no pulmonares, que es muy importante. Con los pulmonares han tapado los no pulmonares y tenemos cáncer de todo tipo por todas partes, peritoneo, ovarios, digestivo, cerebrales, trastornos hemáticos y sobre todo enfermedades autoinmunes. Empezamos a ver artritis reumatoide relacionadas con esto. Esto ya lo sabíamos con la silicosis, tiene un nombre específico, síndrome de Kaplan, pero ahora sabemos que también es esto y se está estudiando mucho los efectos inmunes del amianto y de otros productos minerales. Y luego la fibrosis retroperitoneal, otra enfermedad rara, pero muy curiosa porque es inflamatoria y desaparece con cortisona, pero es una enfermedad de la aorta mortal muy grave. En cuanto a Sardañola, no vamos a tener tiempo, pero se ha nombrado aquí. Esto es muy importante porque refleja exactamente el tipo de enfermedad que vamos a ver en el siglo XXI, la baja exposición, no la de los trabajadores, sino la del entorno de los trabajadores. Esto es la fábrica de Sardañola, era la fábrica de Sardañola, está derribada, pero si os fijáis, toda la fábrica invadía completamente la población de Sardañola y al otro lado del río está Ripollet. Por eso están afectados y al lado había un colegio. Estos son los resultados, y con esto vamos a acabar. La incidencia del estudio que hizo Tarrés es de 35,5 casos por 100.000 habitantes en Sardañola-Ripollet y la prevalencia, o sea, la cantidad de afectados que había en el 2006 era de 353, 554, y de ellos, que eran de la zona, 21% asbestosis y el 30% con cáncer. Aquí tenemos la cantidad de mesoteliomas. Vamos a ver un detalle. La Convención de Rotterdam, que se reunió en el 2011, 11 países, empezando por Canadá, prohibieron que se incluyera el crisotilo, que no lo quieren llamar amianto, el crisotilo en esto. Y el gobierno canadiense dijo, los exámenes científicos confirman de forma manifiesta que las fibras de amianto blanco pueden utilizarse sin problemas bajo condiciones controladas. Y lo mismo dice Brasil, que era lo que decía Aznar en el otro tiempo. Lo cierto es que hay 107.000 muertes anuales y esperamos 250.000 de mesoteliomas en Europa hasta el año 60. Un pequeño los médicos tenemos mucho de qué acusarnos, hemos ido muy a remolque, hemos tardado mucho en reaccionar y mucho más los neumólogos. La normativa SEPAR de la sociedad es del año 2005 y además ha estado infiltrada. Aquí tenemos el señor que yo he puesto, que es Alday, es un señor que representaba a Higiene y Seguridad del Trabajo para la elaboración de normativa, pero sin embargo yo me he tenido que enfrentar a él en algunos juicios cuando él representaba a la empresa Uralita, precisamente. O sea que esto es una constante en todo, absolutamente en todo lo que hemos visto sobre amianto. Estamos infiltrados siempre por gente que es proclive, por razones económicas probablemente, porque no morales. Aquí os pongo el juramento de Hipócrates, que esto no parece servir para mucha gente. Es imprescindible la información, había aquí una serie de cosas. En cuanto a qué hacer, bueno, esto es un crisotilófilo canadiense, tan aburrido como vosotros de oír mi conferencia, y este es el presidente de Nefinsa, el señor Serratosa, que es el que debería acabar como estos otros que he pasado rápidamente, y seguramente ya os hablarán. Y otra cosa muy importante, no solo el amianto. Taranto es un ejemplo de lo que es la contaminación de una zona impresionante. Hace muy poco el complejo siderúrgico de Europa lo ha contaminado todo, hay cáncer, ha contaminado y hay que trabajar por otras cosas. Esto es la salida de la fábrica en este momento. Vamos a salir de Uralita con los productos terminados. Gracias.
Gracias, doctor. Vamos a pasar a la última ponencia, señor Ángel Cárcova, que quería, y así lo voy a hacer, que sea presentado como activista y experto en el amianto. Lo más importante es conseguir el efecto Monferrato. Se ha conseguido una sentencia que, como nos explicaba nuestra compañera Esther Pérez, pues en una vía penal, vía civil, muy complicada, y el hecho de que en un país vecino se ha conseguido un éxito como el de Monferrato, pues esperamos que tenga ese efecto y bueno, un poco, señor Cárcova nos hablará de su experiencia en este proceso. Muy bien, gracias lógicamente a la plataforma, a todos los organizadores, a todos los asistentes. En primer lugar, para conocer la experiencia de Casale Monferrato, de Torino, hay varias publicaciones que lo explican mucho mejor que lo que puedo hacer yo aquí hoy, cuál es la experiencia y las enseñanzas que podremos sacar de esta excelente experiencia. Yo he dejado aquí dos libros que algunos conocéis. El libro La lana de la salamandra, de Giampiero Rossi, que describe la primera fase, la historia de cómo se gesta esa experiencia de participación ciudadana, de participación de todos los agentes que tienen que jugar un papel fundamental, desde abogados, médicos hasta periodistas y escritores, en Casale, y sobre todo de los protagonistas fundamentales, que son las víctimas del amianto. Y el último libro que refleja de forma magistral cuál es, desde el punto de vista incluso literario, que uno disfruta leyéndolo, es cuál es el resumen y la situación después de la sentencia. Es este, que estoy intentando meterle mano a nivel de traducción, también del mismo autor que La lana de la salamandra, que se llama Giampiero Rossi, como he dicho, y el título es Amianto, proceso a la fábrica de la muerte. Una vez dicho esto, pues decir que, a ver si rápidamente intento explicar aquellos aspectos más importantes. Yo hice unas dos visitas a dos procesos de la Corte de Justicia de Turín, de las 51 sesiones que hubo, haceros una idea Y en una de nuestras visitas, porque fui a veces acompañado de compañeros, casi siempre fui acompañado de un excelente compañero que se llama Paco Puche, en una de estas visitas nosotros escribíamos después en una especie de diario de un viaje al lugar del crimen, que se titula así, que estamos escribiendo. Decíamos, en nuestra visita a Casale Monferrato, en busca del lugar del crimen, lo que encontramos fue una efervescencia de vida, de solidaridad, de activismo cívico. Encontramos una población rebelde, inconformista, luchadora. En la ciudad de Casale Monferrato, cerca de Turín, la mayor fábrica italiana dedicada a la elaboración de productos de amianto-cemento estuvo activa desde 1907 hasta 1986, exactamente lo misma que en Sardañola. Las fibras de amianto formaron parte de la vida, de la enfermedad y la muerte de miles de personas. El daño causado es tan inmenso, tan inhumano para miles de trabajadores, de familiares y vecinos del Piamonte, que nada puede reparar la agresión generada. Es un problema de justicia, de derechos humanos. Y como decíamos en una de las manifestaciones a las que yo asistí también en Roma, en apoyo de las protestas de las víctimas, no queremos viudas y huérfanos ricos, sino trabajadores y ciudadanos vivos en perfecto estado de salud. En la fábrica de Ternit, en Italia, se han realizado numerosos estudios epidemiológicos con datos de diagnóstico a partir fundamentalmente de 1954 hasta el 2008.
y la estimación de mortalidad por mesotelioma hasta 1931, hasta el 2031, perdón, hasta el 2031. Aquí están pues Enzo Merler, investigadores de prestigio mundial, Bernardino Terracini, etcétera, etcétera. La mortalidad afecta, la conclusión así para resumir de estos estudios, es que la mortalidad afecta a todas las edades, a todas las poblaciones profesionalmente expuestas, a sus familias y a vecinos. Comienzo, pues, por resaltar la coincidencia de fechas tanto del comienzo como del cese de actividad con las fábricas de Uralita en España, si incluimos la primera de ellas, que fue la de Sardañola. Hay numerosos puntos de coincidencia entre Ternit y Uralita, así como entre Casale Monferrato, Sardañola, Getafe, Sevilla, etcétera, etcétera. Pasemos a relatar de forma lo más breve posible cuáles son los ejes fundamentales o algunos puntos de lo que se denomina desde hace unos meses la sentencia histórica o el macroproceso de Turín. La tragedia comienza en 1906, como he dicho anteriormente, cuando se instala la fábrica del amianto en Casal de Monferrato, un pueblo muy cercano a Turín. Desde entonces y hasta el cierre de la fábrica en 1986 se han ido envenenando los trabajadores y gentes del pueblo. En el 2001 comienzan las primeras denuncias de víctimas y las vistas previas comienzan en el 2004. En nombre de 2.191 muertos y de 605 enfermos se habían personado más de 6.400 partes civiles. Hubo que esperar 8 años, hasta febrero de este año, para tener un veredicto. 8 años de una investigación en las fábricas de Ternit, no solo de Casale Monferrato, sino también de Cavagnolo, de Rubiera, Nápoles y otras ciudades italianas. En medio de una expectación sin precedentes, con gentes venidas de todo el mundo, escuchando en pie la lectura de la sentencia que duró 3 horas, el 13 de febrero de 2012 se dictó un fallo que marca un antes y un después sobre la tragedia del amianto. El presidente de la sala fue leyendo la sentencia en la que hubo que mencionar a todos. Aquello parecía interminable. El Tribunal de Turín comunica en la 51 audiencia el veredicto en nombre del pueblo italiano. Vistos los artículos 533 y 535 del Código de Procedimiento Penal, declara culpables de desastre ambiental doloso permanente, repito, desastre ambiental doloso permanente y de omisión de medidas de seguridad en el trabajo a Descartier Luis Marie Chislain y a Smiteny Stefan. Se les condena a 16 años de reclusión a cada uno y a una indemnización de 170 millones de euros destinadas a los ayuntamientos, regiones, a organismos oficiales, a sindicatos y a las víctimas del amianto, y a la mejora de las unidades hospitalarias de la zona. Para poner un ejemplo, se le condena 25 millones de indemnización a la comuna de Casale, al ayuntamiento de Casale, 15 millones al INAIL, el Instituto de Aseguramiento de Enfermedades y Accidentes,